Hemos estado hablando acerca de la importancia de la Biblia y el privilegio que tenemos de poder tener una Biblia en nuestras manos, una Biblia en nuestro idioma, poder tener la libertad de culto, de congregarnos con las puertas abiertas, alabar a Dios con bocinas, con micrófono, poder cantarle al Señor con libertad. La realidad es que a veces nos acostumbramos a este tipo de libertades que tenemos. Pero hoy hay personas en otros países que no pueden hacer esto. Hoy hay personas en otros continentes que no tienen la dicha y el privilegio que nosotros tenemos. Y de hecho en nuestro país, años atrás, la gente no tenía una Biblia en su idioma. La gente no podía estudiar la Escritura como nosotros lo podemos hacer el día de hoy. Y debemos ser muy agradecidos, debemos tener mucha gratitud por lo que Dios nos concede, nos permite, pero a veces nos acostumbramos a ello y dejamos de valorar las grandes bendiciones que el Señor nos da. El día de hoy continuaremos hablando acerca de la Escritura y me gustaría que juntos pudiéramos abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo número 39. Evangelio según Juan, en el capítulo 5, en el verso número 39. Poniendo en práctica lo que estudiamos hace algunas semanas, podemos hacer un análisis del pasaje y decir, ¿quién escribe esto? Lo escribe Juan. ¿Cuándo lo escribió? Lo escribió años después del ministerio de Jesús, hablando acerca precisamente de la obra, de la enseñanza, de todo lo que Jesús hizo durante sus 3 años y medio de ministerio. ¿A quién le está predicando? ¿A quién está citando? O sea, ¿palabras de quién son estas? Juan está citando a Jesús. Es decir, lo que estamos leyendo allí son palabras que salieron de la boca de Jesús, escritas por Juan. También preguntábamos, ¿a quién le está hablando Jesús en ese momento? Le está hablando a los judíos que estaban allí y que tenían una actitud de oposición a Jesús. Estaban buscando y procurando hallar en él algún tipo de contradicción, algún tipo de desliz para poder señalarlo, para poder condenarlo y para poder acabar con él, pues les incomodaba el ministerio de Jesús. Y es en este contexto que Jesús da estas palabras y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Le estaba diciendo, mira, ustedes tienen la Biblia y afirman que en ella está la vida eterna. Y Jesús les dice, escudriñenlas, estúdienlas, profundicen en ellas, analícenlas con detenimiento y con seriedad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y añade Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, les dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba diciendo Jesús, léanlas bien, estúdienlas bien, analícenlas bien, profundicen en ellas y reflexionen en la Escritura y se van a dar cuenta que toda la palabra de Dios apunta hacia mí, hacia Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y añade Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Es decir, dentro de esta verdad que está haciendo Jesús, esta aseveración, Él está reprendiendo a los judíos que tenían la palabra, que tenían la escritura, que tenían el documento que Dios nos ha dejado, pero no lo escudriñaban y por ende no se daban cuenta que la palabra apunta a Jesús y el cumplimiento de la escritura, de los profetas, de la ley, de todo lo que viene en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Y allí estaban los judíos, que eran férreos defensores de la ley de Jehová, pero no la escudriñaban con seriedad, no la analizaban con profundidad y no se percataban que allí delante de ellos estaba el cumplimiento de la ley, de los profetas, de lo que tanto habían hablado los hombres del Antiguo Testamento. Estaba en Jesús. Y ellos no se daban cuenta de esto. Y por eso Jesús les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que testifican que yo soy el Mesías. Ellas son las que testifican que yo soy el Salvador. Ellas son las que testifican que yo soy el enviado que tanto han aguardado y esperado. Y les dice Jesús: y no queréis venir a mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amados, no nos vaya a acontecer como le pasó al pueblo de Israel, que tenían la escritura en sus manos, que tenían la palabra de Dios, pero por no escudriñarla, dejaron de percibir el tiempo de su visitación. Dejaron de identificar que el Mesías había llegado. Dejaron de identificar que había llegado el momento de la salvación para Israel y para toda la humanidad. Y no solamente no se dieron cuenta, sino que se levantaron en contra del Salvador. Y se opusieron a la obra y a la predicación de Jesús. Amados, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la escritura. Tenemos este regalo que Dios nos ha dejado. Pero pudiéramos no percatarnos de lo que Dios quiere para con nuestras vidas, por no escudriñarlas, por no estudiarlas, por no profundizar en ellas y dejar de ir a Cristo y dejar de tener la vida eterna que Él quiere brindarnos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos hable a través de su palabra. Dios amado, te agradecemos, Señor, Señor amado, por lo que tú nos hablas. Y te pedimos, Dios amado, que tu Espíritu Santo que está aquí en este lugar pueda tratar con cada uno de nosotros y pueda ministrarnos, Señor, hablarnos y llevarnos, Señor amado, a valorar el privilegio que tenemos de poder reunirnos públicamente, de poder alabarte, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Háblanos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos un video que ahorita vamos a proyectar en un momento más, en el cual hay un hombre que hace un estudio, un análisis y aparte comparte acerca pues del valor de la palabra de Dios. Y si no mal recuerdo, se sienta en un lugar público como un restaurante y está sentado, hay varios comensales, hay varias personas que están comiendo a su alrededor y de pronto pone la Biblia sobre la mesa del lugar donde él está reunido, sentado. Es como un restaurante público. Y abre la Biblia, la abre y dice: observen, no pasa nada. La gente no se alarma, la gente no se inquieta, la gente no grita ni vienen sobre mí. Dice: puedo abrir la Biblia,
públicamente y no hay problema. Y él hacía la siguiente reflexión: en otros países yo no puedo hacer esto. En otros países esto representaría represalias o generaría represalias para mí. Levantaría una reacción en mi contra que me pondría en riesgo por hacer este acto, por llevar a cabo este acto. Amado, a veces nos habituamos a bondades que Dios nos ha concedido y las menospreciamos, no las valoramos y empezamos a dejar de ver todo aquello que Dios nos ha otorgado, nos ha dado, nos ha permitido y que nos permite y que nos concede el día de hoy poder escudriñar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, como dice Jesús, y profundizar en las verdades que Dios nos ha dejado. Escudriñar las Escrituras, dice Jesús. Y mi deseo es que los presentes podamos amar la Biblia. Decía un hombre de Dios, si no me recuerdo, era un pastor chino. Él decía: hay tres tipos de personas: los que no estudian la palabra de Dios, no profundizan en ella, y obviamente ellos no tienen ningún valor en el reino de los cielos. Un segundo tipo son aquellos que leen la Biblia, pero no aman a Dios, ni aman su palabra. Y decía este hombre: esta gente igual no tiene ningún valor en el reino de Dios. O sea, no ejercen influencia, sus vidas no impactan, sus vidas no son determinantes para que otros puedan conocer a Dios. Y él decía: pero hay un tercer tipo de personas que abren la Biblia y aman la Escritura y aman al autor de la Biblia, y ellos sí hacen la diferencia. Amados, que en medio de nosotros pueda haber este tipo de personas, que abramos la Biblia, que amemos la Escritura, que amemos al autor de la Escritura y que estemos dispuestos a ponerla en práctica, a vivirla, a aplicarla en nuestra vida. Que sea tal el amor hacia Dios, que sea tal el amor a este documento que Dios nos ha dado, que podamos caminar guardándolo por amor. ¿Cuánta gente hay que tiene una reverencia muy grande para con la palabra de Dios? Ya hasta cae en algo místico. De pronto se sienten así tentados en la noche o con miedo, a lo mejor de que haya algún tipo de ataque espiritual, y toman la Biblia y se acuestan y se la ponen en el pecho y están así mirando a todos lados. Aquí tengo la Biblia, estoy protegido, no importa lo que venga, aquí traigo la Biblia. ¿De qué sirve eso? Aunque se ponga la Biblia en el pecho, si es una persona que está habituada a la mentira, al resentimiento, a la inmoralidad, al robo, a la injusticia, aunque se ponga una Biblia en el pecho, va a haber una opresión espiritual y va a haber un ataque a su vida y va a haber daños y no va a haber una protección, porque no es el libro en sí mismo, no es este cúmulo de papeles, hojas, pasta, lo que tiene poder. El que tiene poder es el autor de la Biblia, que se llama Dios. Él es el que tiene poder. Y aunque alguien le dé una reverencia, entre comillas lo digo, mística a la palabra, y se la ponga en el pecho y comience a pensar que por eso está protegido, caminando en desobediencia, en rebeldía, en indiferencia a las verdades que vienen aquí, pues es una postura mística que no tiene un verdadero peso y valor delante de Dios. Hay personas que de pronto quieren la bendición de Dios en sus vidas, en sus familias, y se compran un pequeño atril, el cual lo ponen a la entrada de la casa, y bueno, abren la Biblia en el Salmo 91. Qué importante. Piensan,
Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo ponen ahí abierto en el Salmo 91. Y está abierto allí como si fuera un objeto que va a traer buena suerte a la familia. Yo te digo algo: si esa familia ama a Dios, obedece a Dios, honra a Dios, le busca, le agrada, le sirve, y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, Dios los va a bendecir. Pero no es por la Biblia abierta, es porque aman a Dios, es porque lo sirven, porque lo obedecen, porque caminan con Él. Y aun si no la tuvieran abierta allí, Dios los bendeciría, porque no es la Biblia abierta en el Salmo 91 lo que trae la bendición, sino el que Dios vea en ellos un corazón de amor, de fe, de obediencia hacia Él. Pero si alguien pone su Biblia abierta en el Salmo 91, aun y cuando sea un salmo precioso que habla del cuidado de Dios, de la protección de Dios, de cómo caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, de cómo habla de que Dios te guardará de ataques, del león, del dragón. Aún y cuando el salmo sea hermoso, si está abierto allí a la entrada de la casa, pero los miembros de la familia no aman a Dios, no respetan a Dios, no buscan a Dios, practican el pecado, viven en rebeldía a la Escritura, independientemente de que la Biblia esté abierta, en el Salmo 91 no va a estar la bendición de Dios en esa casa. ¿Sí entendemos? Hay mucha gente que tiene un respeto místico para con la Escritura, pero no entienden que no es en sí el documento, sino el autor del mismo, Dios. Obviamente alguien que ama a Dios, que sirve a Dios, que valora lo que Dios ha hecho en su vida, va a respetar también la palabra de Dios y la va a cuidar. Pero hay gente que tiene una postura mística para con la Biblia y ahí está puesta. Eso sí, hay que sacudirla de vez en cuando, porque se llena de polvo ahí en la entrada, porque es básicamente un objeto para protección de la familia. Pero ni se estudia, ni se obedece, ni se ama, y no tiene valor. Así como los judíos que decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, y confiaban mucho en el templo de Dios, estaba allí. Pero Dios les decía: templo de Jehová, habéis hecho la casa de Jehová guarida de ladrones, porque fornicáis, robáis, matáis, y vienes aquí adentro y dices: librados somos. Estás en un engaño. No es el templo, es el autor de la vida, es el Dios de los cielos, el que nos conoce y el que desea que respetemos su palabra, en el sentido de que la obedezcamos, la estudiemos, la consideremos, la apliquemos a nuestra vida y la pongamos en práctica cada día. Qué importante es que nos volvamos personas que amemos, que respetemos, que apreciemos la palabra de Dios. Vamos a preparar el video, por favor, si me pueden avisar cuando ya esté listo, y vamos a observarlo. Es un video relativamente corto, son 20 minutos, pero me gustaría que lo viéramos. Es un documental de el privilegio que tenemos el día de hoy de tener la Escritura en medio de nosotros. Espero que podamos apreciarlo bien. Y va a estar en inglés. En inglés, ok. Va a haber subtítulos en la parte de abajo en español. Quizá no se vean muy bien, de modo que voy a estar dando lectura a algunas porciones para que podamos entenderlo de una mejor manera. Vamos a verlo, por favor. Antes de que corra, quiero comentar que van a hacer un análisis de algo que está aconteciendo en un país que se llama Eritrea, que es un país que se encuentra en el continente africano, cerca de Etiopía, cerca de Sudán, y hay una oposición para aquellos que estudian y que obedecen y que caminan con el Dios de la Biblia. Vamos a ponerlo, por favor.
Eritrea, África Occidental. They said he must give up Le being an dijeron que evangelical renunciara al Christian. Evangelio. He said he could Él not dice, do this no thing. puedo. They told him he Le must dijeron que never no pray. orase nunca más. He just looked at him. Él le miró a la cara. How could he stop praying? ¿Cómo podía dejar de orar? They said there Le would be dijeron more que tendría trouble más if he continued problemas to talk to si prisoners continuaba about hablando de Jesus. Jesús con los They prisioneros, said he would be tortured que lo if he torturarían si continued to seguía read the leyendo la scraps of Biblia, the Bible that has been smuggled into que había the prison. metido de contrabando en la prisión. They said it was the Le book dijeron que ese that libro era was el the cause of causante all de his sus troubles. problemas. They told him, give it up. Le dijeron renuncia a él, es peligroso. El libro peligroso. It doesn't look all that dangerous. No parece But peligroso. Isaac, that prisoner we've Pero just Isaac, seen, would el preso que disagree with you. acabamos de ver, no And estaría de not just acuerdo. him, literally No solo él, thousands in his own country miles de of personas Eritrea, en many more Eritrea throughout the world, y muchos más find en the todo el act of mundo reading this piensan que book leer full of este libro es danger. peligroso. For those Christians, Para esos what you're cristianos, about to see lo que usted would be está a punto de ver considered a se miracle. considera un milagro. Watch. Veamos. Nobody is calling Nadie the llama a la police. policía. I'm not being harassed. No me acosan. The owner hasn't asked me to leave. No me han pedido que me I'm not vaya. the slightest bit No tengo worried miedo about de being que imprisoned, me tortured, or encarcelen, killed for torturen, reading my Bible. asesinen por leer mi Biblia. Being able to read my Por leer mi Bible Biblia aquí doesn't no seem like parece, a miracle no parece un today, milagro hoy día. but it would have been in the Pero si 60s. lo hubiese sido en el siglo XVI, en aquella época solo los sacerdotes podían leer las Sagradas Escrituras. Los demás solo podían escucharlas. A man called William Un Tyndale hombre llamado William changed all Tyndale that. consiguió cambiar esto. Inglaterra, Tyndale believed 1523. everyone should be Tyndale allowed to pensaba read que the todos Bible. tenían derecho a leer la Biblia. He left his home, Dejó su hogar, fled to Germany, huyó a Alemania, translated the Bible, tradujo la Biblia al inglés printed 6,000 e imprimió copies. 6,000 copias. These were the Estas first fueron las Bibles primeras ever Biblias printed in impresas en English, inglés. and Tyndale had to Y smuggle Tyndale them las into introdujo de contrabando en Gran Bretaña. Britain. His sworn enemy, Su gran the Bishop enemigo, of el London, obispo de actually Londres, ordered the ordenó entire comprar printing, todas las planning Biblias to para know. luego quemarlas. Tyndale's La response respuesta de was to say, Tyndale fue, "Oh, ah, people burn que them. las quemen. Well, I am the Estoy glad contento, el that I obispo ha shall get pagado money sus from libros. these books, and the whole world Y el mundo shall entero cry out clamará in the burning al ver quemar la gospel." palabra de Dios. Tyndale never lived Tyndale to no see the vivió Bible para freely ver available cómo se in his puede home. obtener una Biblia libremente en su país. Final prayer as he was Su oración strangled and final burned mientras for lo his actions. estrangulaban y quemaban por sus acciones fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. His prayer was Su answered. oración fue contestada. Today, Hoy día evidence podemos of the encontrar Bible's evidencias impact del can be found impacto throughout de la Western Biblia en society. toda la sociedad occidental. Nothing unusual about No es extraño it. verlas en lugares públicos. It's so common, in Forma fact, parte de that nuestra it vida often diaria. blends into the background of everyday life. But this is Pero a esto es un miracle. milagro. The Bible is La readily Biblia available está a to us. nuestra disposición. Anyone can pick one Cualquiera up puede and read it abrirla y without leerla fear. sin temor. What would Isaac of Eritrea Pero Isaac de give Eritrea, to enjoy this freedom? Por tener, ¿qué daría por tener esta But do we make libertad? the most of our freedom? ¿Pero la Do we aprovechamos rejoice in nosotros? it? ¿Disfrutamos Do we de ella? exploit it ¿Nos by beneficiamos de reading su this book, lectura y living by vivimos it? por ella? Wouldn't it be a terrible ¿No es thing terrible if those who were que a los que banned les from prohíben reading leer the la Bible Biblia made a better job la of vivan living mejor by que it los que la than pueden those who leer were free to libremente? read it? An old Chinese pastor once Un said pastor to me, chino me dijo: "There are only three el types mundo of hay tres Christian in the tipos de world, cristianos, and only one of pero them solo counts. cuenta uno. One type has a Unos Bible tienen but Biblia, doesn't pero read no it. la leen. They don't count. Esos no cuentan. Another type Otros has a tienen la Bible, Biblia y la reads leen, it, but pero no doesn't la love aman. it. They don't count either. Esos tampoco But ellos one cuentan. type has Los a terceros Bible, tienen la reads Biblia, it, la leen and y la loves it. aman. They change Estos the son los que world. cambian el mundo. Then a little Con tear lágrimas en sprang sus from his ojos, eye as he said, continuó: "But those kinds pero es of difícil Christians encontrar are ese very tipo de rare." cristianos. What happens then when we ¿Qué have a sucede Bible, cuando read leemos, it, llamamos and la love Biblia? it? We need to talk to someone Necesitamos who's done hablar all con three alguien and que lo ha changed the hecho world. y ha cambiado el His mundo. name is Es Brother conocido como
el hermano Andrés. In 1955, En 1955, un versículo de Apocalipsis llamó su atención. Así que levántate y confirma las otras cosas que están para morir. Y vio lo que estaba pasando en los cristianos perseguidos en Europa del Este y obedeció a la llamada de Dios de una forma que ningún otro cristiano del mundo libre había hecho, pasando Biblias de contrabando a través del telón de acero, con Biblias escondidas en su Volkswagen. Andrés se dirigió a la frontera repitiendo esta sencilla oración: Señor, tú hiciste que los ciegos vieran, haz que los que ven sean cegados. O sea, que no vieran la Biblia que él traía. Y abrían su cajuela, buscaban qué había, a pesar de que había Biblias, no se percataban y lo dejaban pasar. Dios contestó su oración. Y ahora todos conocen al hermano Andrés como el contrabandista de Dios. Hermano Andrés, las personas en el poder todavía consideran este libro subversivo y peligroso. ¿Por qué tienen tanto miedo a la Biblia? Porque la Biblia hace de ti una nueva persona. Todos los sistemas totalitarios, políticos o religiosos temen cuando Dios entra en una vida, porque entonces estamos bajo otro rey. Como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de repente las personas en el poder pierden el control sobre las personas que leen la Biblia. Solo mediante este libro llegamos a ser personas con una opinión propia, con convicciones tan fuertes que nada las puede debilitar, pero siempre basadas en el amor, la compasión y bajo la guía directa de Dios. ¿Qué pasa cuando los cristianos no viven bajo regímenes totalitarios? ¿Es la Biblia un peligro incluso si vivimos en una sociedad libre? Sí, pero los ataques para que no leamos la Biblia son diferentes, aunque el efecto es el mismo. Estamos demasiado ocupados para leer la Biblia. Vivimos a base de ciertos pasajes o versículos escogidos. Debemos ser personas que vivan leer la Biblia entera como un libro, al menos una vez al año. Si te parece demasiado es porque eres perezoso. ¿Cómo esperas que Dios te bendiga, utilice o proteja si eres demasiado perezoso para leer su libro? Porque en él miles de personas han dado sus vidas, mataron a los profetas de este libro. Los apóstoles murieron por este libro. Los mártires a través de la historia han muerto por este libro. Hoy en día todavía hay personas que mueren por él. Y nosotros acabamos poniendo en él un estante. Voy a contar la historia de una familia en Holanda donde vivo. El niño encuentra la Biblia de la familia, que estaba cubierta de polvo, y la lleva a su mamá y le dice: mamá, ¿este libro es el libro de Dios? La madre mira la Biblia y dice: claro, ese es el libro de Dios. Y el niño dice: ¿por qué no la devolvemos? Nosotros no la usamos. Si las personas quisieran andar por el camino que usted ha andado, le preguntan, ¿qué les diría? ¿Por qué deberían empezar a vivir según el libro? ¿Por dónde deberían empezar a vivir según el libro? Una de mis oraciones sigue siendo: Dios, hazme auténtico. Mi consejo sería: cuando leas la Biblia, di: Dios, háblame, y cualquier cosa que me digas, la haré. Entonces comenzará una vida de aventuras y te sorprenderá. Dios te pondrá a prueba. Si no lo hiciste, yo me asustaría. Si el enemigo nunca te ha atacado, a mí me haría pensar: ¿acaso no supongo un peligro para Satanás? Así que te buscas problemas cuando decides seguir a Jesús radicalmente. Pero entonces dices: aleluya, estoy en el camino correcto. Haz lo que dice el libro, hazlo. Haz lo que dice el libro. Esto es lo que cambiará tu vida. Aquí es donde empieza el peligro. Necesitamos que la iglesia perseguida nos muestre lo que debemos hacer. Durante la Guerra Fría conocí un granjero de Checoslovaquia que nunca había visto una Biblia. Había predicado durante 20 años con 10 capítulos de Hechos y 4 de Timoteo escritos a mano por su madre. En unas pocas páginas era todo lo que él había tenido. Cuando le di su primera Biblia, estaba conmocionado. Me dijo:
Now I'm going to be Ahora in sí long que tendré trouble. problemas. Thank you for bringing me the Gracias world's por most traerme el dangerous libro más book." peligroso del mundo. Then he turned to me and asked, Entonces me pregunto, ¿usted la ha tenido por un tiempo? "Tell me, what Cuénteme qué wonderful problemas trouble has it maravillosos le ha brought?" causado. What a question. ¿Qué pregunta? Me llegó directa al corazón. What wonderful trouble ¿Qué has problemas the maravillosos Bible le ha brought causado la Biblia? you? Is it really supposed Se to bring supone que everyone causa problemas a todo el trouble? mundo, Have I incluso a really mí. found the Bible to bring me danger? Or is that just a call ¿O es la for the voluntad de brother Andrews Dios of this solo world para and el that hermano Czech Andrés y para este pastor de Checoslovaquia? Parecen historias de la Guerra Fría. pastor? And the fact is, it Realmente isn't that no easy es to love fácil this book. amar este libro. Many of us go through Muchos de periods, nosotros perhaps pasamos por inevitably, periodos when we find the Bible inevitables. rather tough Cuando encontramos going, la Biblia, podríamos boring, decir, some might aburrida. say. Oh, we revere the book, Reverenciamos el libro, pero no lo leemos mucho. and we're uneasy even admitting this. Y aunque nos cueste admitirlo, But in places where Christians pero en are sitios not donde allowed los to cristianos have a no se Bible, les permite tener una places where Biblia, people put donde las their personas very lives arriesgan at sus risk vidas to por follow seguir a Jesus, Jesús. the Bible has an La Biblia tiene un incredible valor increíble Encountering y their saber su story historia cambia la might change the forma way we en que vemos la encounter Biblia. our Bible. Eritrea, África. Crammed into containers Hacinados just like en this one, contenedores are como hundreds este, of Christians hay cientos de in Eritrea. cristianos en Eritrea hoy en día. Están metidos en contenedores. Terrible things ¿Qué han have hecho been para done, literally morir cooked to death in these asados metal en estos ovens, hornos metálicos, without trial, sin without ser juzgados adequate ni food and alimentados water? adecuadamente? Their crime is to be Su Christian crimen es ser and do the cristianos things that Christians y do, hacer cosas que hacen los pray, cristianos, como orar, alabar a Dios y leer la read the Biblia. Bibles. My brother Mi Gideon hermano Gedeón understands this very entiende well. esto muy bien. Isaac's commander El used to comandante say de he Isaac wouldn't trade dijo Isaac for que 10 no lo other cambiaría soldiers. ni por 10 soldados. He was a fierce Era un killer. asesino violento, Smart, listo y brave. valiente antes de Isaac conocer a was Dios. also a Isaac man era for también truth bebedor and a man y who mujeriego went for women. antes de conocer a Dios, obviamente. Ponen una imagen de cómo era Isaac antes de conocer a Cristo. El tipo de valor que tenía y el por qué lo consideraban tan valioso. He was in a war, Luchó en la guerra, surviving the best. sobreviviendo como pudo. He was disrespectful Era poco respetuoso to the con los officers, but oficiales, they let it go pero se le because they wanted permitía him to porque fight. querían que fuese agresivo. In Isaac's unit of La 500 compañía de men, Isaac contaba con 500 450 hombres, died in 450 one murieron en una batalla most of the y survivors el resto were quedaron heridos de seriously gravedad. wounded. Isaac was Isaac unhurt. salió ileso. Two Christian Dos soldiers soldados came to him cristianos and le said, dijeron: "You have been spared for tú has a purpose. sobrevivido porque Dios debe tener un plan para ti, si no estarías muerto también. Isaac abrió su corazón y decidió seguir a Jesús. Desde ese momento dejó sus vicios, respetó a sus oficiales. Todos vieron un cambio en Isaac. Su comandante también lo vio y se enfureció. Has perdido tu instinto asesino, le dijo. Prefiero que seas un insubordinado estúpido que un cristiano. Podrías haber sido un gran soldado. Le dijeron que se apartara de los cristianos, que no leyera la Biblia.
When the Christians gave Cuando him los the cristianos le Bible, dieron told una him, Biblia, le "Don't dijeron, just read it. no la leas solamente, Eat the words devora of la God. palabra de Dios, Take them deep llévala inside." profundamente dentro de ti. Isaac was very Isaac se careful cuidaba not to let mucho de que no anyone lo see him viesen reading leyendo his su Bible. Biblia. But they caught Pero him. lo pillaron. After days Después de in the varios sun, días they al asked sol him le to stop preguntaron reading the Bible. si iba a dejar de leer la He Biblia. said, Él dijo, "No, no puedo. They tortured us. Las torturas aumentaron. They tied him, Lo ataron kept y him lo in the mantuvieron en la helicopter posición de position helicóptero for 7 durante long 7 days. largos días. The commander asked El comandante if he le was now preguntó ready to si give ahora up reading. dejaría de leer la Biblia. Still, Isaac would not Isaac dijo agree que to no. stop reading the Bible. The commander El threw comandante him in ordenó a meterlo container. en un Many contenedor other metálico con otros presos. prisoners. It was so crowded. Estaba tan lleno que They se had to turnaban take para turns dormir. sleeping. In the day, Durante it el was día hacía un terribly calor hot. terrible. At night, it was Por so la noche cold, tanto frío que todos everyone would temblaban. just shiver. They offered him an Le end ofrecieron to poner suffering. fin a su sufrimiento y un ascenso. Dijo que no. They wanted him to Le agree dijeron to que not read tenía the que Bible, dejar de leer la Biblia not talk to Christians, y no hablar not más de talk about Jesús Jesus, and not pray. y no volver a orar. For 9 long Durante 9 months, largos meses Isaac se negó a afirmar. he did not break, No se quebrantó, did not fall. no decayó. In 2004, 2004 el comandante the se commander rindió. gave up. Isaac was sent to Isaac fue prison enviado a in la the capital, prisión de Asmara. Asmara, la capital, He is there today. donde permanece. Isaac is just Solo tiene 26 years 26 años. old. He has never No sabe known a day lo que es un without día sin persecution. persecución. No one may ever Nadie hear conoce a Isaac Isaac fuera de outside the Eritrea, nation. But in prison, pero en la he is a prisión legend. es toda una leyenda. Even new believers Los nuevos creyentes lined up desean to get conseguir pieces of porciones Bible. de su He Biblia. would tell them, Devoren este libro, les dice, les traerá "It will get problemas, you in trouble, but it is all pero vale la worth pena." it." We've come a long Ha way pasado since mucho William tiempo Tyndale desde William died to Tyndale, smuggle desde que Bibles into William Britain. Tyndale murió por llevar las Biblias de contrabando a Inglaterra. Aquí la persecución por leer la Biblia forma parte del pasado, pero la experiencia de Isaac nos muestra la libertad que tengo, que Isaac probablemente nunca disfrute. No sé a usted, pero la realidad de Isaac, sufriendo en la prisión de Eritrea, sacude mi cómodo mundo. Cambia mi forma de ver la Biblia y cambia la seriedad de mi compromiso. Hay sufrimiento en estas páginas. Sangre fue y es derramada. Para que los cristianos puedan leer este libro y recordar esto lo cambia todo. Esto es mi pacto con Isaac. Isaac se comprometió a no firmar nunca el papel en el que se declaraba que no leería la Biblia. Yo me comprometo a leerla de una forma diferente. Primero, me alegraré en la libertad de leer este libro sin temor.
I won't take that for granted. No daré por sentado este privilegio. Lucharé por esta libertad y lucharé por justicia para aquellos como Isaac que no la tienen. Two, Segundo, I will remember recordaré a mis antecesores que han sido perseguidos como Tyndale, quien dio su sangre para que yo tuviera este libro en mis manos. Todos los países de Occidente tienen un Tyndale en su pasado. Oraré por los cristianos perseguidos que en este momento dan su sangre por llevar la verdad de la Biblia y a su gente y a su país. Tercero, seré radical en mi compromiso de leer y obedecer este libro. El hermano Andrés dijo: deja que el libro fluya en ti y a través de ti. Haz lo que dice el libro. Defiende la justicia, ama la misericordia, sirve a Dios. Quizá encuentres problemas, el mejor de los problemas, a causa de Cristo. Nunca volveré a mirar este libro de la misma manera. ¿Es peligroso? Eso depende. No cuando está sobre la mesa o la estantería, pero cuando lo abro y lo leo, soy desafiado. Debo ser honesto conmigo y con mis motivaciones. Dios me pregunta: ¿harás lo que dice mi libro? Si digo sí, seré transformado. Y eso es peligroso. Significa un cambio de vida real. Y cuando más lo lea, más me pedirá Dios que lo siga. Y más problemas encontraré. Pero a lo largo del camino tenemos la gran alegría de poder confiar y vivir una vida peligrosa para Dios. Es una poderosa enseñanza de Isaac, un preso por Jesucristo en la lejana Eritrea. Haz lo que dice el libro peligroso. Estamos muy cómodos y a veces esa comodidad nos lleva a dejar de valorar los privilegios que tenemos. Tenemos muchos privilegios y a veces inclusive podemos decir: hay inclemencia en el lugar, es un poco caliente, hay poca ventilación, no lo sé. Pero ¿qué darían personas en otros lugares por tener la libertad que nosotros tenemos? Por tener este libro en sus manos. Este pastor checoslovaco que predicaba la palabra de escritos que había recibido de su abuela, que eran solamente unos pequeños fragmentos de la palabra de Dios, escritos a puño y letra, y con eso había impactado a vidas. Cuando tuvo el primer ejemplar de la escritura en su idioma, alabó a Dios en la emoción y dijo: ahora sí voy a tener problemas. Amado, cuando alguien decide poner en práctica la palabra de Dios, cuando alguien decide comprometerse con el autor de la Biblia, dejando que este libro, y más allá, el autor de este libro, modifique nuestra vida, moldee nuestra vida, cambie nuestra vida, quite aquello que le estorbe y vaya formando lo que Él quiere de nosotros, nos va a acarrear problemas. La pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos? ¿O queremos simplemente un cristianismo cómodo, de venir los domingos a alabar de una forma agradable, con instrumentos, con un proyector que nos ponga la letra, escuchar una buena palabra, una buena doctrina, aprender de historia, de teología y regresar a casa sin hacer un compromiso verdadero con Dios? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Una religión cómoda de cada domingo? ¿Habituarnos a un estilo de vida donde el cristianismo se vuelve algo social, algo rutinario, algo cultural, pero no es un compromiso con el autor de la Biblia y con la gente que nos rodea, que está pereciendo sin el conocimiento de Dios? Una pregunta que debemos respondernos: ¿estamos dispuestos
a obedecer este libro? ¿Estamos dispuestos a asumir este compromiso? El autor de este, o cuando menos el que aparecía allí en el video, hablaba de un pacto por escrito, un pacto firmado. No vamos a pedir que saquen hojas y que llenemos las hojas y las firmemos. Eres tú con Dios. Es un compromiso con Dios. No importa tu posición, no importa tu edad, no importa el rol de juego que tengas en la sociedad. Tú puedes el día de hoy cambiar tu actitud para con la palabra de Dios y para con el autor de esta Biblia, para con el autor de la palabra, para con el Señor. Hace tiempo citaba el testimonio de un hombre que fue enviado de Francia a Estados Unidos para estudiar el por qué había tan poca delincuencia en Estados Unidos. Alexis de Tocqueville, un magistrado, un juez francés que fue enviado a Estados Unidos en el siglo XIX, 1840 aproximadamente, siglo XIX. Y este hombre fue a investigar la sociedad norteamericana, la cual tenía las prisiones vacías. Había pocos presos dentro de los sistemas penitenciarios de Estados Unidos. Mientras que en Francia las cárceles estaban llenas. Y Francia envió a este juez, a este abogado, a este magistrado, a que pudiera investigar el por qué en Estados Unidos había tan baja tasa de delincuencia y las prisiones estaban vacías. Él escribió un libro que se titula The Democracy on the United States, la democracia en los Estados Unidos. Y en este libro él decía: busqué la grandeza de los Estados Unidos en sus cómodos puertos, sus amplios ríos, sus fértiles campos y sus interminables bosques, y no estaba allí. Busqué la grandeza de Estados Unidos en sus ricas minas, en su vasto comercio mundial, en su sistema de escuelas públicas y en sus instituciones universitarias, y allí no estaba. Busqué la grandeza de Estados Unidos en su Congreso democrático y en su inigualable Constitución, y no estaba allí. No fue hasta que fui a las iglesias de los Estados Unidos y escuché sus púlpitos encenderse con justicia y entendí el secreto de su genio y poder. Es decir, él entró a las iglesias en Estados Unidos, no las contemporáneas, porque hoy te hablan de prosperidad, hoy te hablan de otro evangelio diferente. Estamos moviéndonos al siglo XIX, 1800, donde se predicaba arrepentimiento, se predicaba santidad, se predicaba el camino de la cruz, se predicaba un compromiso serio con Dios. Y dice este magistrado: cuando entré a las iglesias y escuché los púlpitos encenderse con justicia, entendí el secreto de su genio y poder. Y dijo este magistrado: los Estados Unidos son grandes porque son buenos, o sea, porque respetan la palabra de Dios. Y si dejan de ser buenos, dejarán de ser grandes. Parecía como una profecía, porque el día de hoy vemos una sociedad norteamericana decadente en todos los sentidos: política, económica, social, familiar, en las iglesias, porque la palabra de Dios fue sacada de las familias, de las escuelas, de la sociedad, de los corazones de los americanos. Si alguien conoce las monedas o los billetes americanos, tienen una leyenda. Dice: In God we trust. En Dios confiamos. En Dios confiamos. Monedas y billetes. Bueno, el día de hoy está en el tribunal el poder quitar también esa leyenda
de billetes y monedas, porque lo ven como algo que ya no aplica para la sociedad norteamericana. Amado, cuando la gente decide respetar la palabra de Dios, habrá bendición. Cuando la gente decide obedecer la Escritura, amarla, caminar en ella, respetando al autor de la Biblia y viviendo en su voluntad, eso traerá grandes beneficios, grandes cambios, pero igualmente va a acarrear problemas, va a acarrear dificultades. Y aún en nuestra sociedad donde tenemos libertad, cuando alguien decide comenzar a caminar con Dios, va a tener problemas. Problemas con los vecinos, problemas con los amigos del trabajo, problemas en la escuela, problemas quizá familiares. Cuando la persona empieza a cambiar, a dejar pecados, a dejar el alcohol, a dejar la mentira, a dejar el fraude, a dejar el adulterio, a dejar todo aquello que Dios prohíbe, la gente comienza a molestarse. Y uno va a empezar a tener problemas con la gente que le rodea. No con todos, pero sí con algunos. Y sobre todo habrá problemas con el enemigo de Dios, que no desea que caminemos en la palabra, porque es una guerra espiritual. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Realmente estamos dispuestos a enfrentar esos problemas y a pagar el precio? ¿O será que deseamos vivir un cristianismo cómodo, dominical, sin un genuino compromiso con Dios y con la gente que está a nuestro alrededor? Dios nos manda escudriñar la Biblia. Es una indicación, es un mandamiento, no es una opción. Dios nos manda escudriñar la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de noche y de día en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero debemos cambiar nuestra actitud para con la palabra de Dios, o tenemos que esperar a que un régimen totalitario prohíba la palabra de Dios en México y persiga a las iglesias, y persiga a los pastores, y persiga a la gente que predique y camine con Dios. ¿Tenemos que esperar esto para poder despertar? Amados, que no sea así, que podamos hacerlo con la libertad que tenemos, y que podamos aprovechar esta libertad para que muchos puedan conocer a Jesucristo. La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones. Colosenses 3:16. La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones. Pero ¿en qué corazones va a morar? En aquellos que la amen, en aquellos que la estudien, en aquellos que la valoren, en aquellos que la aprecien. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es una indicación de parte de Dios a la iglesia. La palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que pueda morar la palabra. Pero ¿en quién va a morar la palabra de Dios? En aquel que ame a Dios, en aquel que valore la Biblia, en aquel que aprecie al autor de la Biblia, en aquel que respete la Escritura, en aquel que estudie constantemente la palabra de Dios. Amados, apliquemos la palabra. ¿Qué tanto la estudiamos? ¿Qué tanto la valoramos? ¿Qué tanto la amamos? ¿En quién va a haber un crecimiento espiritual? En aquel que estudie, que profundice, que guarde la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entendamos esta verdad. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Nos da fortaleza espiritual, nos da estabilidad en medio de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones, de las adversidades. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Queremos vencer al maligno? La palabra de mora en nosotros. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Escrito está. Ahí estaba la palabra. Ahí estaba la escritura. Ahí estaba la respuesta. Ahí estaba el fundamento para su vida. Y ante la tentación del diablo, escrito está. Escrito está. La palabra morando en nuestro corazón. Habéis vencido al maligno, porque la palabra mora en vosotros. ¿Estamos comprendiendo? Escrito está. Y luego le dijo: súbete al pináculo del templo. Arrójate. Y el diablo conoce la Biblia. Porque escrito está, le dijo el diablo, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo conoce la Biblia, pero no la aplicó correctamente. Porque el texto no dice, si te avientas, Él enviará a sus ángeles. El texto dice que Dios nos guarda, pero no para que nos aventemos. Y entonces Jesús le dice, sí, pero escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. No, no es aventarse, diablo. Es en la caminata, Dios me va a guardar y Dios va a estar conmigo. No es estarme exponiendo y aventándome el pináculo del templo y yendo a lugares que no debo y conviviendo con gente que no debo y que Dios me guarde. No, aléjate, no te expongas. Y si en la caminata te enfrentas a algo, Dios te va a guardar. Gloria a Dios. Dios te va a guardar. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez la palabra. La palabra para poder vencer la tentación. Amado, qué importante es que la palabra permanezca en nosotros. Pero si la palabra no mora en nosotros, vamos a sucumbir ante las pruebas. Y otra vez el diablo le dijo: mira, todos los reinos de la tierra a mí me han sido dados. ¿Los quieres? Son tuyos. Solamente póstrate y adórame. Oye, qué ofrecimiento. Todos los reinos de la tierra, todo lo que el mundo tiene, riquezas, poder, gloria, adórame, le dijo. Y sabes, Jesús venía a salvar a la humanidad. Se le estaba entregando, son tuyos. Oye, pues me ahorra el sacrificio, me ahorra la cruz. Suena interesante. La tentación estaba, pero Jesús hubiera pecado al hacer eso. Y entonces otra vez sale la escritura: apártate, diablo, porque dice la escritura, escrito está: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Gloria a Dios. Otra vez la palabra morando en nuestro corazón. Vosotros, jóvenes, sois fuertes, porque la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero ¿cuándo viene? Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, cuando amamos la escritura,
cuando le damos el valor, cuando le damos el peso, no cuando está allí como únicamente un objeto de adorno en el estante, en el librero, a la entrada de la casa, sino cuando realmente le damos el peso, el valor, le estudiamos, la amamos, la obedecemos y buscamos agradar a nuestro Dios. Es un tiempo difícil. Es un tiempo complicado. Va a haber mucha oposición a tu alrededor. La gente te va a invitar a hacer lo malo, a fornicar, a robar, a corromperte, a mentir. La sociedad cada día se corrompe, se degrada más y te van a invitar a hacerlo, así como el diablo quiso invitar a Jesús a pecar. ¿Qué nos fortalece para poder mantenernos? Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Qué nos da la fe para poder decir no? ¿Qué nos da la fe para poder mantenernos? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Al escuchar la palabra, al estudiar la palabra, al meditar en la palabra, nos da fe para seguir adelante. No solo eso, la palabra de Dios es el combustible de la oración. ¿Quieres una vida de oración? Ve a la Biblia. La Biblia te va a dar como esa gasolina para que se encienda el fuego. Una persona que tiene la Biblia en su corazón va a poder orar. Pero a alguien que no tiene la Biblia en su corazón le cuesta trabajo orar. Porque la Biblia es el combustible de la oración. Si vamos a la Biblia, eso nos motivará a una vida de oración. Porque nos da promesas. Nos dice que Dios puede hacer, que Dios quiere hacer, que Dios desea llevar a cabo en la gente que nos rodea, en nuestras vidas. Y no solo eso, nos deja ver lo que Dios hizo en otras personas. Y si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es inmutable. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Queremos la bendición de Dios para nuestras vidas? ¿Queremos la bendición de Dios para nuestras familias? ¿Queremos la bendición de Dios para nuestros hijos? Amén. Yo sí la quiero. Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas 4, 6. Dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, fíjate, desechaste el conocimiento. ¿Le faltó? No porque no lo tuviera. ¿Por qué le faltó? Porque lo desechó. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. Fíjate, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué palabra tan fuerte. Una palabra que nos debe hacer temblar. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero no habla de que no tenían acceso al mismo, habla de que lo despreciaron. No lo valoraron, no lo quisieron, lo rechazaron. Por cuanto desechaste, dice, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amado, en el Nuevo Testamento, todo cristiano es llamado a ser rey y sacerdote. O sea, podemos estar delante de Dios, podemos acercarnos, podemos orar a Él. El velo fue abierto, podemos entrar al lugar santísimo, tener comunión personal con Dios. Pero ¿sabes algo? Podemos ser echados del sacerdocio si menospreciamos la ley
de nuestro Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y luego viene una palabra muy fuerte a nivel familiar. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Señor, no te olvides de mis hijos. Dios dice, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Amados, Dios quiere que haya un cambio de actitud para con su palabra. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos realmente queremos hacer un compromiso con Dios? Amado, que no se quede un momento de emoción al ver a la gente en contenedores en Eritrea. Tú y yo estamos aquí sentados, escuchando la palabra, nos pararemos, nos saludaremos, nos iremos a casa a comer tranquilamente. Ellos están en medio de un contenedor durante semanas y su pecado, su delito es haber decidido caminar con Dios y estudiar la palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos comprometeremos a tomar una actitud diferente para con la palabra? ¿Para con Dios? ¿Para con la gente que nos rodea? ¿Obedeciéndola? ¿Viviéndola? ¿Amándola y amando al autor de la misma? ¿Estudiando la palabra? ¿Guardándola en nuestro corazón? Va a ser algo natural, guardándola en nuestro corazón. Y eso nos llevará a poder caminar en una vida de mayor estabilidad. Porque escrito está, podemos vencer las tentaciones cuando la palabra está en nuestro corazón. Salmo 119, número 165. Salmo 119, versículo 165. Todo el capítulo 119 del libro de los Salmos, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, curiosamente, nos habla de las bondades de la Escritura. Te recomiendo, estúdialo en tu casa, Salmo 119 completo. Pero el Salmo 119, verso 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Te va a dar estabilidad, te va a dar firmeza, te va a dar la capacidad de vencer luchas, tentaciones, invitaciones del mundo, invitaciones de la gente que te rodea, que quiere llevarte a lo malo, invitaciones del diablo que querrá llevarte a desviarte del camino, y podrás decir no, porque escrito está. No hay para ellos tropiezo. Amado, a veces estamos muy afanados. Muchas actividades, muchas responsabilidades, laborales, académicas, sociales y aún en la obra. Y eso puede llevarnos a dejar de valorar las palabras de Cristo. No podemos permitir que eso acontezca. No nos acontezca, no seamos hallados como Marta, que estaba afanada y turbada con muchas ocupaciones, estando Jesús en su casa. Andaba de un lado para otro, haciendo con muchos quehaceres. Y aún estaba ahí tentada la amargura, porque su hermana estaba sentada a los pies de Jesús. Y le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana esté aquí sentada escuchándote cuando hay tantas cosas que hacer? Y Jesús le dijo: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la parte que escogió María? El estar sentada a los pies de Cristo, escuchando su palabra, escuchando la palabra de Dios. Amados, que podamos amar a Jesús y su palabra
podamos tener una actitud diferente para con la Escritura. En el video, el hermano Andrés, que así se le conoció por muchos años, era el que llevaba las Biblias a la Europa comunista en su bochito, su Volkswagen. Y las metía ahí, las escondía como podía y pasaba por la frontera diciendo: Señor, Señor, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Y los soldados checaban y lo dejaban pasar. Y así metió cientos y miles de Biblias a países que prohibían la lectura de la palabra de Dios. Este varón, conocido como el hermano Andrés, que es el anciano que viste ahí, que entrevistaron, si era él, él dijo: podríamos estar leyendo la Biblia por lo menos una vez al año. ¿Cuánto tiempo tenemos caminando con Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de haber llegado a Cristo? ¿Cuántos años tienes de estar escuchando la palabra del Señor? ¿5? ¿7? ¿10? ¿12? ¿20 años? Y la pregunta sería: ¿cuántas veces hemos leído la Biblia completa? Completa. ¿20? ¿15? ¿10? ¿5? ¿Una? ¿O nunca? Una vez en una reunión, no lo voy a hacer, pero se fue haciendo. ¿Cuántos han leído una vez la Biblia? Levanten su mano. Y así fueron levantando la mano. ¿Cuántos más de 5 veces? Menos manos. ¿Cuántos más de 10 veces? Menos manos. ¿Cuántas más de 15 veces? 1 o 2 o 3 manos. Y luego se pregunta: ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Dios? Amados, tenemos que valorar el privilegio. Y no es tanto de una forma legalista: tengo que hacerlo. Ay, ya me comprometí. Ni modo, pues ahora sí hay que empezarle. A ver, ¿qué? No, por amor. Valoremos el privilegio, apreciemos a Dios, vayamos con expectativa, vayamos queriendo escuchar su voz y con la disposición de decir: Señor, háblame, como dijo Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Yo quiero escuchar tu voz y quiero caminar en tu palabra. Según una estadística, de lo que yo estoy hablando aquí, ¿sabes cuánto vas a retener? Si me va bien, menos del 20% de lo que se habló. Es lo que dicen estadísticas. De lo que escuchamos, retenemos aproximadamente el 20%. Por eso hay tanto teléfono descompuesto. Escuchas algo y como era, y ya se modificó, y el otro lo hace lo mismo, y ya cuando escuchas la versión final es otra totalmente distinta. Retenemos el 20% de lo que escuchamos. De lo que vemos y escuchamos, por eso procuramos que sea algo más didáctico, con imágenes, con fotografías, bueno, cuando vemos y escuchamos, retenemos el 40%. Eso permite que podamos almacenar más la información. Pero cuando descubrimos algo, retenemos el 80%. Mira qué bonito. Cuando descubrimos, retenemos el 80%. Gloria a Dios por las reuniones de domingo, donde Dios nos habla y nos bendice. Pero ¿sabes algo? Se olvida mucho. Pero cuando yo voy a mi casa y abro la Biblia y el Señor me da un pasaje para mí, para mi necesidad, que yo sé que es lo que yo necesitaba porque estaba viviendo un problema, y cuando lo leo digo: no puede ser, es lo que yo estaba buscando. Parece que Dios hubiera escuchado mi oración de hace 10 minutos. Sí, lo escuchó, te está respondiendo. Y ese texto se vuelve algo tan importante
que se queda grabado en tu corazón. Retienes el 80%. ¿A qué voy con esto? Qué importante es el que aprendamos a leer la Biblia y dejemos que Dios nos hable y descubramos tantas cosas que Dios quiere enseñarnos. Está bien el venir, está bien el escuchar, está bien el aprender en estudios que alguno nos pudiera impartir, pero Dios quiere que aprendamos a ir a la Escritura y ser bendecidos de forma personal a través de la palabra de Dios. Termino en Isaías capítulo 66, versículo número 1. Isaías capítulo 66, versículo número 1. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirnos, pero Dios está limitado. Él se ha autolimitado. Él decidió hacerlo y estableció las condiciones para poder bendecirte. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Como diciendo, mira, yo estoy sobre el cielo, yo estoy sobre la tierra, yo gobierno, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y sigue diciendo, verso 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. O sea, yo soy el creador. Yo creé todo lo que hay, lo que existe, tu casa, tus hijos, tu familia, lo que observas. Yo soy el creador. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, pero voy a considerar, pero voy a prestar atención especial, pero voy a tener por alguien muy valioso. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es temblar ante la palabra de Dios? El entender de quién viene, el valor que tiene, la importancia que tiene, darle el peso, escucharla, aplicarla y vivirla. Yo hice todo lo que existe. Yo tengo todo el poder. Yo soy el Dios creador. Pero yo voy a considerar, yo voy a obrar, yo voy a tomar en cuenta, yo voy a bendecir, yo voy a actuar en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amados, que nuestra actitud ante la palabra de Dios pueda ser diferente. ¿Por qué no cerramos los ojos? Y terminamos. Ay, amado, yo había visto este video ya hace años atrás, pero lo volví a ver recientemente. ¿Y sabes algo? Mi corazón se quebranta. Mi corazón se duele. Mi corazón es sacudido, porque yo tengo hermanos en Eritrea que están hoy encerrados. En un vagón. Ahorita. Yo tengo hermanos que están allá. ¿Y por qué digo eso? Porque ellos son mis hermanos. Y son tus hermanos. Ellos son nuestros hermanos. Y hoy ellos están padeciendo lo que a nosotros no nos ha sido concedido padecer aún.
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a este llamado del Espíritu Santo? Podremos decirle: he decidido pagar el precio, Señor. He decidido pagar el precio. Amado, no tengamos que esperar a que haya un cambio de régimen, donde el día de mañana se nos prohíba congregarnos como lo hacemos el día de hoy, donde el día de mañana se prohíba predicar la palabra con libertad, y si alguien reprende pecados públicamente, sea apresado inmediatamente. Hoy hay países donde no puedes predicar en contra de ciertos pecados ya, porque acabas preso. Hoy hay países donde ni siquiera puedes predicar ni hablar de Jesús, porque te matan. Y tú y yo estamos aquí, cómodos, con libertades, con tantas bendiciones de Dios. No sea que esto nos lleve a cruzar los brazos, a dejar de servir, a dejar de amar, a dejar de predicar, a dejar de ir a la Escritura, a acostumbrarnos a ella, a desechar la palabra de nuestro Dios. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, yo te voy a desechar del sacerdocio, le dijo Dios a su pueblo, y me voy a olvidar de tus hijos. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Que esta palabra de exhortación, que esta palabra pueda animarnos a valorar, a apreciar, a buscar más a Dios, a estudiar con responsabilidad la Escritura, a guardarla en nuestro corazón, a ponerla en práctica y a mirar la Biblia con otros ojos, entendiendo que cuando la abres podemos oír el sufrimiento de tanta gente que dio su vida para que tú y yo podamos tener una Biblia en español. Tanta gente fue perseguida, tanta gente murió, tanta gente fue apresada, quemada, torturada, para que hoy podamos tener este libro en nuestras manos. Aún los autores mismos, y como lo hemos comentado, aún el autor de la vida, Jesús, dio su vida para que hoy podamos tener esta palabra en nuestras manos. Valorémosla. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada
deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás. Así sea, Señor. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti. Por amor. Solamente por amor. Por amor. Por amor. Decidido seguirte, Señor. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz. Perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti. Solamente por amor, por amor. Es un llamado, es un compromiso. ¿Cuántos podemos hacerlo? ¿Cuántos queremos hacerlo de verdad, de corazón? Que no se quede solamente en un momento de reflexión, de emoción, sino una decisión, un compromiso. ¿Por qué no volvemos a entonar este canto? Y que pueda ser una oración que brote de nuestro corazón a Dios. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. ¿Cuántos estamos dispuestos a asumir este compromiso? Digámoselo a Dios, expresémoselo a Dios con nuestro corazón y con nuestros labios. Volvamos a entonar este canto y que sea una oración. Decido seguirte, Señor. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz. Perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti. Solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor. Pagar el precio
tomar la cruz. Perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí, he decidido no mirar atrás. Aleluya. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido no mirar atrás. Ayúdanos, Señor. Seguirte, Ayúdanos, Señor. servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos hablas, Señor. Gracias, Señor, por sensibilizar nuestros corazones, abrir nuestros ojos. Oh Dios, que no se quede solamente en un momento, en una emoción pasajera, que pueda llevarnos esto a un compromiso contigo, con tu palabra y con la sociedad que nos rodea, Señor. Que solamente alguien que ame tu palabra, que la estudie, que la viva, representará una diferencia para tu reino en estos tiempos. Ayúdanos. Sella esto en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.